Madre mía, lo que ha soltado Demet Özdemir. Se nos viene encima un salseo que va a dar para mucho. La actriz, que siempre ha sido de las más queridas, ha soltado una bomba: me sacrifiqué por Can. Y esto, amigos, no es cualquier cosa. A ver, para ser honestos, la relación entre Demet y Can Yaman siempre ha sido un torbellino. Siempre han estado en el ojo del huracán, con rumores de aquí para allá. Que si se casaban, que si rompían, que si volvían, un no parar. Pero ahora, con esta frase, Demet le ha puesto picante a la cosa de una manera brutal. Me sacrifiqué por Can. ¿Qué significa eso? ¿A qué tipo de sacrificio se refiere? Yo personalmente creo que esto va mucho más allá de un simple, dejé mi carrera por él, o algo así. Cuando una persona dice me sacrifiqué, está hablando de algo gordo, algo que le costó, algo que implicó una renuncia importante. Y si encima lo dice sobre Can Yaman, el hombre que ha conquistado medio mundo con su carisma y su físico, pues la cosa se pone seria. Muchos dicen que la relación entre ellos fue muy intensa, de esas que te consumen. Que Can es un hombre muy demandante con mucha energía y que necesita a su lado a alguien que esté a su altura, que entienda su ritmo. ¿Será que Demet tuvo que dejar cosas importantes de su vida, proyectos, sueños, para poder estar con él? ¿O quizás tuvo que aguantar cosas que no le gustaban por mantener la relación? Pensemos un poco. Demet es una actriz con muchísimo talento y con una carrera en ascenso. Si ella habla de sacrificio, no me la imagino renunciando a un papel importante, pero sí quizás a su propio espacio, a su tranquilidad, a su vida personal. Can Yaman, por otro lado, ha tenido un éxito arrollador y eso también genera mucha presión, mucha atención mediática. Estar con él debe ser como vivir en una montaña rusa constante. Lo que yo sospecho es que Demet, en su momento, decidió poner la relación por encima de su propia comodidad, de sus propios deseos. Quizás vio algo en Can que la enamoró perdidamente y estuvo dispuesta a hacer lo que fuera para que funcionara. Y ahora, con el tiempo, se da cuenta de lo que eso le costó. Es como decir, lo di todo por ti, y mira dónde estamos ahora. Y aquí viene lo interesante, ¿qué busca Demet con estas declaraciones? ¿Es una forma de desahogarse? ¿Una manera de explicarse a sí misma lo que pasó? O tal vez, y esto es un poco más cínico, una estrategia para volver a estar en boca de todos, para reavivar la llama mediática? No lo sé, pero lo que es seguro es que ha funcionado. La noticia ha corrido como la pólvora. A mí me da la sensación de que Demet está siendo muy valiente al hablar así. No es fácil exponer tus sentimientos, tus sacrificios, especialmente cuando hay tantas opiniones divididas sobre tu vida personal. Ella siempre ha sido una mujer fuerte, y esto lo demuestra una vez más. Pero, ¿realmente se arrepiente? ¿O está orgullosa de lo que hizo en su momento? Esa es la gran pregunta. Porque un sacrificio puede ser visto como algo negativo, pero también como una muestra de amor profundo, de entrega total. Y con Can Yaman, seguro que el amor era de este calibre. Imaginaos la presión de estar con una de las caras más famosas del momento. Las redes sociales, los paparazzis, los fans, los haters. Todo el mundo opinando sobre tu vida. Y si además tienes que sacrificar cosas, pues el cóctel es explosivo. Ahora la pregunta para vosotros es, ¿creéis que Demet Özdemir está insinuando que la relación con Can Yaman fue tóxica y que ella pagó un precio muy alto por estar con él? ¿O quizás lo dice desde un lugar de entrega y amor profundo, reconociendo el esfuerzo que hizo? Contadme, os leo.